Hola a todo el auditorio, estamos con el doctor Mario Magallón Anaya para hacer justo esta pregunta básica que es importante. Coméntenos, doctor, ¿cuál es su definición de filosofía? Es una pregunta interesante, sobre todo lo que está pasando ahora con la cuarta transformación, que la pretensión es no incluir plenamente las humanidades en sus planes y programas de estudio, aunque se ha dado la batalla. Entonces, pero eso es muy importante la pregunta. La filosofía se entiende como una forma de pensar, de cuestionar nuestras condiciones de existencia y de vida. Es este ejercicio de sabiduría en el cual tenemos que ejercer una práctica ética comprometida y responsable con los otros. La filosofía es un poner en cuestión, es no la duda metódica de Descartes, sino más allá de la duda metódica, sino el dudar, el cuestionar las condiciones en que nos encontramos. ¿Qué es Dios? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el ser? ¿Por qué la esclavitud? ¿Por qué la exclusión? ¿Por qué la miseria? Y bueno, nos lleva a cuestionar sobre los temas políticos, sociales, pero nos acercamos por la vía filosófico-política, porque tenemos nosotros que construir ontológicamente ese modo de ser de las cosas, explicarlas en su ejercicio de fenomenicidad. Es un quehacer cotidiano. Así es un quehacer cotidiano. Sería muy loco pensar que, imagínense, estuviéramos pensando, bueno, el tiempo que estamos despiertos, pues no, pero sí, nuestro ejercicio siempre estamos, es una forma de vida, es un cuestionar, un pensar, porque muchas de nuestra cotidianidad se mueve en la subjetividad. Así es. Si estamos realizando el ejercicio del pensar, es un estar alerta. Es siempre estar atentos sobre lo que acontece y pedir una explicación, explicarse a sí mismo y a los demás y compartir en un diálogo abierto para poder poner en cuestión los problemas en los cuales nos involucramos, sobre problemas que afectan existencialmente nuestra vida, nuestro ser y nuestro modo de ser. ¿Hacia dónde va la filosofía, doctor? Pues la filosofía la han declarado muchas veces muerta. Sí, Erróneamente. sí, es que. Y los filósofos se han declarado también algunos muertos, cuando Marx se declaró Hegel el perro muerto de la filosofía. A Marx también se ha declarado ahora que pues, también podría ser el perro muerto de la filosofía. Pero la filosofía sigue tan campante como hasta ahora. Porque los propios argumentos con que se quieren declarar la muerte, el fin de la filosofía, son filosóficos, son racionales, son cuestionadores que buscan explicaciones. Entonces, el fin de la filosofía de la metafísica, según el gran Federico Nietzsche, o el fin de la historia, pues no, es declarar realmente a la filosofía como inexistente. Pero solamente es un recurso, Claro. es un recurso metafórico. La filosofía... Incluso de dominación. Así es ideológico. Incluso una forma ideológica de dominación. Claro. Lo creemos, lo encontramos en clase cuando se declara la muerte del sujeto, ya posteriormente, para convertirse en procesos con Althusser, el aparato ideológico de Estado, dice que el sujeto es solo parte de los procesos, no tiene nada que ver con la historia. Por eso tu pregunta, ¿cómo? Entonces, no hay sujeto de la historia. Todo lo que dijo Marx, lo que dijeron desde el Sergio Brumaro, Jorge Plejano y todos los autores que habían reflexionado sobre eso, pues realmente hacemos tabula rasa y no hay un sujeto que filosofe. No. Pero es una forma que tiene una carga profundamente ideológica, claro. Un sujeto avariado que vamos a encontrar después, que busca su lugar en la historia. Esta recuperación del sujeto. La evolución científico-tecnológica, sobre todo de los medios, sí, colocó a
a filosofía, pues un poco ponerla hacia afuera. La filosofía es meditación, pero está esa relación con los otros. Por supuesto. Es una relación necesaria con los otros. Es un diálogo. La filosofía debe ser un diálogo. Así es. Porque el diálogo, como decía el gran maestro Leopoldo Sea, es un poner en común. Claro. ¿Qué es lo que ponemos en común? Los problemas que nos afectan en nuestra vida, en nuestra existencia, de distinta naturaleza social, político, económico, pero nuestra reflexión debe ser desde la filosofía. Claro. Porque la filosofía tiene la cualidad especial de cuestionar incluso sus propios fundamentos. Así es. Imagínense, y yo recuerdo al gran filósofo griego, ese que andaba medio loquito, el Tales de Mileto, que por andar pensando, y efectivamente lo relatan, se cae en un agujero. Así es. Se cae en un agujero, no, es la visión de ese filósofo, no. La visión de ese un filósofo que tiene que estar siempre alerta. Así es. Si sueña, tiene que soñar despierto. Como decía el Mar Bloch, hay que soñar despierto. Debemos soñar despiertos porque estar alerta, porque el ser humano está alerta, plantea la necesidad de que el ser humano tiene que ser necesariamente un proyecto. Por supuesto. No es un ser definitivo, nunca será definitivo, porque la Torah tampoco es definitiva. Así es. El que puede hablar de todo esto, a ti cada tanto que te gusta Kant, efectivamente, pues la verdad es que no podemos conocer. La historia no es teleológica, no tiene fin. Exacto. El fin está limitado en cuanto el hombre como ente finito. Claro. Entonces, tenemos que pensar en ese sentido porque la filosofía es siempre a ese tábano de Sócrates, que el Sócrates decía, ese animalejo que está pique, porque demanda siempre respuestas, un poder en duda. Y ahora que digo de Sócrates, yo recuerdo en su apología, después del juicio pavoroso que perdió por unos cuantos votos, porque él sabía que efectivamente era inocente de lo que se le acusaba, corromper, por ejemplo, a las juventudes. Él finalmente cierra, sabiendo que había perdido, cierra con una metáfora extraordinaria. Dice, vivir un mundo sin filosofía, sin pensar, es inconcebible. No vale la pena vivir. Entonces la filosofía es importante. Yo sé que ahora los jóvenes pues se pierden a veces en las redes, en los memes y toda una cantidad de cosas, y luego se manejan muchas veces mentiras. Este mundo virtual. El mundo virtualizado, de simulacro. Así es lo que dice el gran tanto Canguilhem como Baudrillard, eran sociólogos, por cierto, que decían que no eran filósofos, pero la forma de pensar fue filosófica. Claro. Entonces, Baudrillard es lo que él llamó la pantalla total. Sí. Esa pantalla total, esa pantalla maravillosa, y aparece, por un lado, es una forma de simulación. Sí. También es una forma seductora, que también lo dice Baudrillard. Seduce. Y además, perdónenme la expresión, a todas y todos, porque realmente también se prostituye. Así es. Se prostituye, es amarillista. Sí. Tengamos cuidado con eso. No, las redes son maravillosas, la internet, Instagram, Twitter, todas esas formas de comunicación, pero hay que saber diferenciar entre la mentira y la falsidad. Entre la mentira, lo falso, y la certeza. Claro. No quiero utilizar la palabra verdad, porque la verdad quedó totalmente declarada con la Ilustración. Así es. La filosofía como esta propuesta de un mundo posible diferente. Claro, la filosofía desde nosotros. Uh-huh. ¿Cuál es el gran problema? Se habla de una ética
Se criticó la ética cristiana, se han criticado todas las diversas éticas de la época helénica, incluso la ética es una forma de costumbre, de hábito, de convivencia, que es una red psicológica, que se reitera socialmente. Pero la ética es una forma comprometida, responsable con la comunidad, por supuesto, con el ser humano. sí, Entonces, aquí en América, nuestro ejercicio del filosofar es un ejercicio realmente que demanda justicia, compromiso, pero antes que todo, no puede haber justicia sin libertad. por supuesto. Y la libertad es de pensamiento, la libertad de decidir. Entonces, tiene que haber un compromiso ético con el otro, la otra, de solidaridad sin exclusión de nadie. Esto lo hemos vivido verdaderamente en el mundo, pero en América Latina, África, han sufrido realmente el proceso de conquista, dominación y de exclusión y de negación, que estamos faltos. Sí. Estamos necesitados de esto, este derecho. Nos han alienado, es un término que es de Hegel, pero también es de Marx. Así es. Lo dice en estética, lo dice Hegel, por cierto. Entonces, efectivamente, esta forma nos han alienado, nos han sometido ideológicamente a aceptar nuestras condiciones de vida y de existencia. Sí. Pero realmente tenemos que luchar. Nuestros próceres, nuestros pensadores tienen mucho que decir, nuestros filósofos, todos los seres humanos tienen mucho que decir a ese respecto. Así es. Es importante, muy, muy importante, poner en cuestión nuestra condición de exclusión, de marginación, nuestro trato, la invasión de nuestros territorios, realmente de nuestras riquezas por parte del imperialismo. Así es. Y más ahora en un mundo altamente globalizado, donde realmente la promesa había sido, por lo menos tentativamente, que iba a ser más igualitario. El Estado mito total, no es cierto. El Estado total solamente marcó más las diferencias, las miserias y las exclusiones. Nosotros interpelamos al imperialismo. Lo interpelamos verdaderamente porque, y no solo el caso norteamericano, es Europa, todos quieren y tomaron, se enriquecieron. Nuestra América realmente llegó el momento en que inundó de oro en el siglo XVI a Europa. Sí. Inundó y generó posiblemente un proceso inflacionario. Entonces, esa parte de la modernidad de que hemos insistido, esa modernidad es la que no queremos, y esta interpelación, porque ahora se habla de posmodernidad, pero si hablamos de posmodernidad, hay que desmenuzar. Es parte de la modernidad. Claro. Decían, en el siglo IV se señalaba de la era cristiana, que modernidad significa lo más actual. La posmodernidad es lo más actual, pero entendido como un ejercicio de la razón. Es un romper y un cuestionar las ataduras de la vieja modernidad imperial. Es por esto que tenemos que hacer todo el esfuerzo del mundo por reivindicar nuestro derecho. Claro. Nuestro derecho a rebelarnos. Mujeres, varones, niños, a defender este derecho de que tanto tiempo no podemos esperar. Tenemos que ir hacia eso. Participar comprometidamente. Ya no, se dice, es que se acabó, las revoluciones se acabaron, esa es la característica de la modernidad. Pues no. Hay otras formas de revolución. Claro. ¿Cómo se está luchando ahora en el mundo? Más allá de ese término brutal que manejó precisamente la revolución industrial en Inglaterra, Engels, va una filósofa, Hannah Arendt,
maravillosa mujer, inteligentísima, al lado de otra nuestra, María Zambrano. Podemos mencionar muchísimas autoras. Sin embargo, Zambrano acuña, después de su tesis doctoral sobre el totalitarismo, dirigida ni más ni menos por el gran filósofo, maestro extraordinario de ella, porque Heidegger le iba a dirigir la tesis. Entonces, realmente, porque era judía. Sí. Fue un poco doloroso, pero sí. realmente Jasper realmente termina el texto de totalitarismo y aparece un término que va a manejar con mucha frecuencia sobre ahí se llama el texto de Hannah Arendt también, la condición humana. La condición humana realmente coloca y ubica a los personajes, los que ni siquiera son lumpen, el excedente, ya que no tienen trabajo, sino el lumpen, que ni siquiera tiene ningún derecho, el paria. Sí. El paria, fuera de... Así es. Esto vino aquí Claudita, que seguramente esto lo va a escuchar, Claudia Morales, que creo que en México es la más grande especialista sobre Hannah Arendt. Y Hannah Arendt realmente, ella aplicó el concepto de paria de muchos de los migrantes hacia Estados Unidos en su estancia de investigación postdoctoral aquí en Seattle. Entonces, este concepto de paria es muy importante. Sí. Hoy por hoy tenemos nosotros que recuperar nuestro derecho. Decía realmente Franz Hinkelhammer en 1992 que en América Latina, fíjense ustedes, en América Latina ya era un lujo ser explotado. ¿Por qué? Porque ni siquiera tenían derecho al trabajo. Mucha gente no tenía empleo. Es cierto. A esto le contestó, por cierto, todavía nuestro querido maestro, don Pablo González. Le decimos don Pablo es doctor, pero don Pablo es el gran maestro, un maestro al que tenemos todavía que aprenderle mucho. Él dice, no, todavía es peor, dice. Agreguemos esto, la condición de nuestros pueblos, la condición de los pobres, los desamparados. Y él había escrito un texto maravilloso que se llama La sociología de la explotación. Si ustedes me dicen, bueno, es que pues él es sociólogo, no. Pero su reflexión es filosófica. Hay reflexión filosófica, porque es la condición ética en que han sido colocados los seres humanos, la explotación. Todavía en América Latina y en el mundo hay esclavitud. Claro. Y esa promesa mítica de la modernidad de acabar... Eso, que no es cierto. La promesa es que le colgaron muchos santos a la pobre modernidad. Y el culpable fue Hegel. Hay que reinventar. No, la modernidad, porque allí está Fichte, está toda una gran cantidad. Tenemos nosotros, necesariamente, que establecer, por supuesto, un poner en cuestión. Dice, no, la modernidad, la razón, pues sí, pero tenemos que colgar. Iba a resolver el problema de la miseria, la exclusión, la igualdad, la justicia. Pues no es cierto. No. Por eso el gran Goya, después de contemplar su pintura, el fusilamiento atroz, es bueno. el gran Goya, que escribía, puso en uno de sus bocetos, ajá, la modernidad tiene y produce sus propios monstruos. El sueño de la modernidad. El sueño de la modernidad produce. Produce su propio, sí, la modernidad, y es un Goya. ¿Y dónde nació Goya? Pues un español. En España. Ahí está. Volver a esta recuperación, y aquí está, tenemos una cantidad de personajes que estamos en contra de esa modernidad. Claro. Esta forma de recuperación, nuestro lugar en el mundo. Así es. Ya no somos centro-periferia. Esa vieja tesis que plantearon algunos autores y que de alguna manera desarrolló tanto de la CEPAL y lo va a desarrollar el maestro Enrique Dussel, el gran Enrique. Centro-periferia, las relaciones de poder económico, político, sabemos dónde está. Claro.
Pero estamos en el mismo mundo, el mundo de la vida, ese mundo de la vida de Husserl, del que todos participamos efectivamente. El mundo de la vida no es filosófico, no. Pero la condición en que nos encontramos ubicados los seres humanos, la exclusión, la marginación, que es profundamente ética, le da un sentido filosófico. Centro, periferia, son formas solamente de clasificación. Estamos en una condición hoy por hoy que nos ha llevado a colocarnos hasta el límite. ¿Qué hay más allá del límite? El límite es la capacidad hasta dónde podemos llegar. ¿En qué nos hemos perdido? La pandemia, esta pandemia, ha habido muchas pandemias en la historia del mundo, no solo en Europa, que diezmó en el caso de la Edad Media, pues quedó ni siquiera una tercera parte de la población, que era muy poquita, por cierto. Sí. La antigua Rusia, China, aquí entre nosotros y en toda América, hubo muchas pandemias. Así es. Y lo reportan efectivamente, de distinta naturaleza. Las grandes hambrunas. Pero tenemos que tener un horizonte realmente ético, social. Lo que ha pasado hoy por hoy, las formas en que manejaron el problema de las vacunas ha sido verdaderamente muy excluyente, sobre todo los países ricos. Muy excluyente y bueno, no han sido repartidos como hubiera querido realmente la OMS. Y allí están metidos el dominio de los grandes laboratorios mundiales. Esta idea económica, esta allí noción de... Así es, porque el problema es que uno podría pensar que las cosas tendrían un horizonte ético. Deberían, pero no. Yo recuerdo, acuérdense ustedes del manifiesto del Partido Comunista, donde Marx dice: el capitalismo no tiene rostro humano. Y lo demostró la pandemia. La pandemia mostró todas estas brutalidades. Este capitalismo mucha gente salvaje. Dice uno, bueno, ¿qué es esto? Dice, tenemos esperanza de que íbamos a recuperar parte de nuestra relación de eticidad y compromiso. Y no pudimos mostrar nuestra otra parte de este roto claroscuro del egoísmo, de la exclusión, de la marginación. Entonces, además, ha mostrado cosas que éticamente son intolerables. Así es. Pues doctor, muchas gracias por esta definición tan amplia, tan teórico-práctico de lo que es la filosofía, para que los compañeros se animen y sigan con esta propuesta nuestra de estudiar y reflexionar la filosofía, que además no es un asunto solo de cubículo, sino que todo ser humano tiene esta capacidad. Por supuesto, sí. Ánimo a todas y a todos, porque hay mucho por hacer. Claro que sí. Y siempre hay que tener la capacidad de oponerse. Defender nuestras ideas es fundamental, pero siempre demos razones, no meramente ideológicas. Muchas gracias, doctor. Que tenga un excelente día.